La carta robada. En París, justo después del anochecer de una ventosa tarde de otoño de 18, disfrutaba del doble lujo de la meditación y de una pipa de espuma de mar, en compañía de mi amigo Auguste Dupin, en su pequeña biblioteca trasera, o armario de libros, Autroisieme, número 33, Rue Dunot, Faubourg Saint-Germain. Durante una hora, como mínimo, mantuvimos un profundo silencio, mientras que, a cualquier observador casual, cada uno de nosotros podría haber parecido intensamente y exclusivamente ocupado con los remolinos de humo que oprimían la atmósfera de la habitación. Sin embargo, yo estaba discutiendo mentalmente ciertos temas que habían sido materia de conversación entre nosotros en un momento anterior de la noche, me refiero al asunto de la Rue Morgue y al misterio que rodea el asesinato de Marie Roget. Por lo tanto, lo consideré una especie de coincidencia cuando la puerta de nuestro apartamento se abrió de golpe y dejó entrar a nuestro viejo conocido, Monsieur G., el prefecto de la policía parisina. Le dimos una calurosa bienvenida, porque había casi la mitad de lo entretenido que de lo despreciable en el hombre, y no lo habíamos visto en varios años. Habíamos estado sentados en la oscuridad, y Dupin se levantó para encender una lámpara, pero volvió a sentarse, sin hacerlo, cuando G dijo que había llamado para consultarnos, o más bien para pedir la opinión de mi amigo, sobre un asunto oficial que había causado muchos problemas. Si se trata de algo que requiere reflexión, observó Dupin, mientras se abstenía de encender la mecha, lo examinaremos mejor en la oscuridad. Esa es otra de tus ideas extrañas, dijo el prefecto, que tenía la costumbre de llamar extraño a todo lo que estaba más allá de su comprensión, y así vivía en medio de una legión absoluta de rarezas. Muy cierto, dijo Dupin, mientras le proporcionaba una pipa a su visitante y le acercaba una cómoda silla. ¿Y cuál es la dificultad ahora?, pregunté. Espero que no sea nada más en el camino del asesinato. Oh, no, nada de esa naturaleza. El hecho es que el asunto es muy simple, y no dudo de que podemos manejarlo suficientemente bien nosotros mismos, pero pensé que a Dupin le gustaría escuchar los detalles, porque es demasiado extraño. Simple y extraño, dijo Dupin. Pues sí, y tampoco exactamente eso. El hecho es que todos hemos estado bastante desconcertados porque el asunto es muy simple, y sin embargo, nos desconcierta por completo. Quizás sea la misma simplicidad de la cosa lo que os pone en falta, dijo mi amigo. ¿Qué tonterías dices?, respondió el prefecto, riendo a carcajadas. Quizás el misterio sea demasiado sencillo, dijo Dupin. Oh, Dios mío. ¿Quién ha oído hablar de una idea así? Demasiado evidente. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jo, 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 rugió nuestro visitante, profundamente divertido. Oh, Dupin, ¿aún me vas a matar? Y, después de todo, ¿de qué se trata?, pregunté. Pues te lo diré, respondió el prefecto, mientras daba una larga, firme y contemplativa calada y se acomodaba en su silla. Te lo diré en pocas palabras, pero, antes de empezar, déjame advertirte que este asunto exige el mayor secreto, y que muy probablemente perdería el cargo que ahora ocupo si se supiera que se lo he confiado a alguien. Procede, dije. Oh no, dijo Dupin. Bien, entonces, he recibido información personal, de un lugar muy alto, de que cierto documento de suma importancia ha sido robado de los aposentos reales. Se sabe quién lo robó, esto es indudable, se le vio cogerlo. También se sabe que aún permanece en su poder. ¿Cómo se sabe eso?, preguntó Dupin. Se deduce claramente, respondió el prefecto, de la naturaleza del documento y de la no aparición de ciertos resultados que surgirían de inmediato al salir de la posesión del ladrón, es decir, de su empleo como debe diseñar al final para emplearlo. Sea un poco más explícito, dije. Bueno, me atrevería a decir que el documento otorga a su poseedor cierto poder en un determinado ámbito en el que dicho poder es inmensamente valioso.
Al prefecto le gustaba el lenguaje diplomático. Aún así, no lo entiendo del todo, dijo Dupin. ¿No? Bueno, la revelación del documento a una tercera persona, cuyo nombre no revelaré, pondría en entredicho el honor de un personaje de la más alta posición, y este hecho da al poseedor del documento una ascendencia sobre el ilustre personaje cuyo honor y paz están tan en peligro. Pero esta ascendencia, intervine yo, dependería del conocimiento que el ladrón tenga del conocimiento que el perdedor tenga del ladrón. ¿Quién se atrevería? El ladrón, dijo G, es el ministro de, que se atreve a todo, tanto a lo impropio como a lo propio de un hombre. El método del robo no fue menos ingenioso que audaz. El documento en cuestión, una carta, para ser sinceros, había sido recibido por la persona robada mientras estaba sola en el tocador real. Durante su lectura, fue interrumpida repentinamente por la entrada de la otra persona exaltada a la que especialmente deseaba ocultárselo. Después de un apresurado y vano esfuerzo por meterlo en un cajón, se vio obligada a colocarlo, abierto como estaba, sobre una mesa. Sin embargo, la dirección estaba en la parte superior y, al no estar expuesto el contenido, la carta pasó desapercibida. En esta coyuntura entra el ministro de. Su ojo de lince percibe inmediatamente el papel, reconoce la letra de la dirección, observa la confusión del personaje al que se dirige y descifra su secreto. Después de algunas transacciones comerciales, realizadas apresuradamente a su manera habitual, saca una carta algo similar a la en cuestión, la abre, finge leerla y luego la coloca muy cerca de la otra. De nuevo conversa, durante unos 15 minutos, sobre los asuntos públicos. Por fin, al despedirse, toma también de la mesa la carta a la que no tenía derecho. Su legítima propietaria lo vio, pero, por supuesto, no se atrevió a llamar la atención sobre el acto, en presencia del tercer personaje que estaba a su lado. El ministro se marchó, dejando su propia carta, sin importancia, sobre la mesa. Aquí, entonces, me dijo Dupin, tienes precisamente lo que exiges para completar el dominio, el conocimiento del ladrón sobre el conocimiento del perdedor sobre el ladrón. Sí, respondió el prefecto, y el poder así obtenido se ha ejercido, durante los últimos meses, con fines políticos, hasta un punto muy peligroso. La persona a la que han robado está cada día más convencida de la necesidad de reclamar su carta. Pero esto, por supuesto, no puede hacerse abiertamente. En fin, llevada a la desesperación, me ha confiado el asunto. Supongo que no se podría desear, ni siquiera imaginar, un agente más sagaz que él, dijo Dupin, en medio de un perfecto torbellino de humo. Me halaga, respondió el prefecto, pero es posible que se haya albergado alguna opinión similar. Está claro, dije, como usted observa, que el ministro aún está en posesión de la carta, ya que es esta posesión, y no cualquier uso de la carta, lo que otorga el poder. Con el uso, el poder desaparece. Cierto, dijo G, y sobre esta convicción procedí. Mi primer cuidado fue hacer un registro minucioso del hotel del ministro, y aquí mi principal dificultad radicaba en la necesidad de buscar sin su conocimiento. Por encima de todo, se me ha advertido del peligro que supondría darle motivos para sospechar de nuestro propósito. Pero, dije, usted está muy al tanto de estas investigaciones. La policía parisina ha hecho esto a menudo antes. Oh, sí, y por eso no desesperé. Los hábitos del ministro también me dieron una gran ventaja. Con frecuencia se ausenta de casa toda la noche. Sus criados no son en absoluto numerosos. Duermen lejos del aposento de su amo, al ser en su mayoría napolitanos, se emborrachan fácilmente. Como sabes, tengo llaves con las que puedo abrir cualquier habitación o gabinete de París. Durante 3 meses no ha pasado una noche en la que no haya estado personalmente ocupado registrando el hotel de. Mi honor está en juego, por mencionar un gran secreto, la recompensa es enorme.
Así que no abandoné la búsqueda hasta que me convencí de que el ladrón es un hombre más astuto que yo. Me imagino que he investigado todos los rincones y recovecos de las instalaciones en los que es posible que el papel pueda estar oculto. Pero, no es posible, sugerí, que aunque la carta pueda estar en posesión del ministro, como sin duda lo está, él pueda haberla ocultado en otro lugar que no sea en sus propias instalaciones. Es poco probable, dijo Dupin. La peculiar situación actual de los asuntos en la corte, y especialmente de las intrigas en las que se sabe que D. está involucrado, haría que la disponibilidad inmediata del documento, su susceptibilidad de ser producido en cualquier momento, fuera un punto de casi igual importancia que su posesión. Su susceptibilidad de ser producido, dije. Es decir, de ser destruido, dijo Dupin. Cierto, observé, el papel está claramente entonces en el local. En cuanto a que esté en la persona del ministro, podemos considerar que eso está fuera de discusión. Por completo, dijo el prefecto. Ha sido asaltado 2 veces, como por bandidos, y su persona ha sido registrada rigurosamente bajo mi propia inspección. Podrías haberte ahorrado este problema, dijo Dupin. Supongo, no es del todo tonto, y si no lo es, debe haber anticipado estos asaltos, como algo natural. No es del todo tonto, dijo G, pero es un poeta, lo que me parece estar a un paso de ser tonto. Es cierto, dijo Dupin, después de una larga y pensativa bocanada de su pipa de espuma de mar, aunque yo mismo he sido culpable de cierta poesía popular. Supongamos que detallas, dije, los detalles de tu búsqueda. La verdad es que nos tomamos nuestro tiempo y buscamos por todas partes. Tengo una larga experiencia en estos asuntos. Revisé todo el edificio, habitación por habitación, dedicando a cada una las noches de toda una semana. Examinamos, en primer lugar, los muebles de cada apartamento. Abrimos todos los cajones posibles, y supongo que usted sabe que, para un agente de policía debidamente entrenado, algo así como un cajón secreto es imposible. Cualquier hombre es un tonto que permite que se le escape un cajón secreto en un registro de este tipo. La cosa es muy sencilla. Hay una cierta cantidad de volumen, de espacio, que debe tenerse en cuenta en cada armario. Además, tenemos reglas precisas. La 50ª parte de una línea no podría escapársenos. Después de los armarios, tomamos las sillas. Los cojines los sondeamos con las finas y largas agujas que me habéis visto emplear. De las mesas retiramos las tapas. ¿Por qué? A veces, la parte superior de una mesa, u otro mueble dispuesto de manera similar, es retirada por la persona que desea ocultar un artículo, luego se excava la pata, se deposita el artículo dentro de la cavidad y se vuelve a colocar la parte superior. Las partes inferiores y superiores de los postes de la cama se emplean de la misma manera. Pero, ¿no se podría detectar la cavidad haciendo sonar?, pregunté. De ninguna manera, sí, cuando se deposita el artículo, se coloca alrededor una cantidad suficiente de guata de algodón. Además, en nuestro caso, nos vimos obligados a proceder sin hacer ruido. Pero no habrían podido retirar, no habrían podido desmontar todos los muebles en los que hubiera sido posible hacer un depósito de la manera que menciona. Una carta puede comprimirse en un fino rollo en espiral, que no difiere mucho en forma o volumen de una aguja de tejer grande, y de esta forma podría insertarse en el peldaño de una silla, por ejemplo. ¿No desarmaron todas las sillas? Por supuesto que no, pero hicimos algo mejor, examinamos los peldaños de todas las sillas del hotel y, de hecho, las uniones de todo tipo de muebles, con la ayuda de un microscopio muy potente. Si hubiera habido algún rastro de alteración reciente, no habríamos dejado de detectarlo al instante. Un solo grano de polvo de barrena, por ejemplo, habría sido tan obvio como una manzana. Cualquier desorden en el encolado, cualquier abertura inusual en las juntas, habría bastado para asegurar la detección.
Supongo que miraron los espejos, entre las tablas y las placas, y que examinaron las camas y la ropa de cama, así como las cortinas y las alfombras. Por supuesto, y cuando terminamos de examinar hasta la última partícula de los muebles de esta manera, examinamos la casa en sí. Dividimos toda su superficie en compartimentos, que numeramos, para que no se nos escapara ninguno. Luego escudriñamos cada centímetro cuadrado de las instalaciones, incluidas las dos casas contiguas, con el microscopio, como antes. Las dos casas contiguas, exclamé, deben de haber tenido muchos problemas. Lo hicimos, pero la recompensa ofrecida es prodigiosa. ¿Incluís los terrenos alrededor de las casas? Todos los terrenos están pavimentados con ladrillos. Nos dieron relativamente pocos problemas. Examinamos el musgo entre los ladrillos y lo encontramos intacto. ¿Buscasteis entre los papeles de Day y en los libros de la biblioteca, por supuesto? Por supuesto, abrimos todos los paquetes y bultos, no solo abrimos todos los libros, sino que pasamos cada hoja de cada volumen, sin contentarnos con un simple movimiento, como hacen algunos de nuestros policías. También medimos el grosor de la cubierta de cada libro, con la mayor precisión, y aplicamos a cada uno el más celoso escrutinio del microscopio. Si alguna de las encuadernaciones hubiera sido manipulada recientemente, habría sido completamente imposible que el hecho hubiera pasado desapercibido. Unos 5 o 6 volúmenes, recién salidos de las manos del encuadernador, los sondeamos cuidadosamente, longitudinalmente, con las agujas. ¿Exploraron los suelos bajo las alfombras? Sin duda. Quitamos todas las alfombras y examinamos las tablas con el microscopio. ¿Y el papel de las paredes? Sí. ¿Miraron en los sótanos? Sí. Entonces, dije, han estado haciendo un cálculo erróneo, y la carta no está en el local, como suponen. Me temo que tiene razón, dijo el prefecto. Y ahora, Dupin, ¿qué me aconseja hacer? Hacer una búsqueda exhaustiva en el local. Eso es absolutamente innecesario, respondió G. No estoy más seguro de respirar que de que la carta no está en el hotel. No tengo un consejo mejor que darle, dijo Dupin. ¿Tiene, por supuesto, una descripción precisa de la carta? Oh, sí. Y aquí el prefecto, sacando un cuaderno de notas, procedió a leer en voz alta un minucioso relato del aspecto interno, y sobre todo, externo del documento desaparecido. Poco después de terminar la lectura de esta descripción, se marchó, más deprimido de lo que nunca había visto al buen caballero. Un mes después nos hizo otra visita y nos encontró ocupados casi igual que antes. Cogió una pipa y una silla y entabló una conversación normal. Al final dije: bueno, pero G, ¿qué pasa con la carta robada? Supongo que al final te habrás convencido de que no se puede engañar al ministro. Que se joda, digo yo. Sí, hice el reexamen, como sugirió Dupin, pero fue todo trabajo perdido, como sabía que sería. ¿Cuánto dijiste que ofrecían de recompensa?, preguntó Dupin. Pues una cantidad muy grande, una recompensa muy generosa. No me gusta decir cuánto exactamente, pero una cosa sí diré, que no me importaría dar mi cheque personal de 50.000 francos a cualquiera que pudiera conseguirme esa carta. El hecho es que cada día cobra más importancia, y la recompensa se ha duplicado últimamente. Sin embargo, si se triplicara, no podría hacer más de lo que he hecho. Pues sí, dijo Dupin, arrastrando las palabras entre bocanadas de su pipa de espuma de mar. De verdad que creo, G, que no te has esforzado al máximo en este asunto. Podrías hacer un poco más, creo, ¿eh? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué? Puf, puf. Podrías, puf, puf, emplear un abogado en el asunto, ¿eh? Puf, puf, puf. ¿Recuerdas la historia que cuentan de Abernethy? No, que cuelguen a Abernethy. Por supuesto.
que lo cuelguen y bienvenido sea. Pero, érase una vez, cierto avaro rico concibió el plan de aprovecharse de este Abernethy para obtener una opinión médica. Para ello, entabló una conversación normal en una compañía privada, y le insinuó su caso al médico como si fuera el de un individuo imaginario. Supongamos, dijo el avaro, que sus síntomas son tales y cuales. Ahora, doctor, ¿qué le habría recomendado que tomara? Tomar, dijo Abernethy, bueno, tomar consejo, por supuesto. Pero, dijo el prefecto, un poco desconcertado, estoy perfectamente dispuesto a seguir un consejo y a pagarlo. Realmente le daría 50.000 francos a cualquiera que me ayudara en este asunto. En ese caso, respondió Dupin, abriendo un cajón y sacando una chequera, puede usted rellenarme un cheque por la cantidad mencionada. Cuando lo haya firmado, le entregaré la carta. Me quedé atónito. El prefecto parecía completamente atónito. Durante unos minutos permaneció sin habla e inmóvil, mirando con incredulidad a mi amigo con la boca abierta y los ojos que parecían salírsele de las órbitas. Luego, aparentemente recuperándose en cierta medida, cogió un bolígrafo, tras varias pausas y miradas perdidas, finalmente extendió y firmó un cheque por 50.000 francos y se lo entregó a Dupin al otro lado de la mesa. Este último lo examinó detenidamente y lo guardó en su cartera. Luego, abriendo un escritorio, sacó una carta y se la entregó al prefecto. Este funcionario lo agarró con una perfecta agonía de alegría, lo abrió con mano temblorosa, echó una rápida ojeada a su contenido y luego, arrastrándose y forcejeando hasta la puerta, salió por fin sin contemplaciones de la habitación y de la casa, sin haber pronunciado una sílaba desde que Dupin le había pedido que rellenara el cheque. Cuando se fue, mi amigo dio algunas explicaciones. La policía parisina, dijo, es muy capaz a su manera. Son perseverantes, ingeniosos, astutos y están completamente versados en el conocimiento que sus deberes parecen exigir principalmente. Así, cuando G nos detalló su modo de registrar las instalaciones del Hotel D, sentí plena confianza en que había realizado una investigación satisfactoria, en la medida en que se extendieron sus labores. En la medida en que se extendieron sus labores, dije. Sí, dijo Dupin. Las medidas adoptadas no solo eran las mejores de su clase, sino que se llevaron a cabo a la perfección absoluta. Si la carta se hubiera depositado dentro del alcance de su búsqueda, estos tipos, sin duda, la habrían encontrado. Simplemente me reí, pero parecía bastante serio en todo lo que decía. Las medidas, entonces, continuó, eran buenas en su especie y estaban bien ejecutadas, su defecto radicaba en que no eran aplicables al caso ni al hombre. Un cierto conjunto de recursos altamente ingeniosos son, para el prefecto, una especie de lecho de Procusto, al que adapta a la fuerza sus diseños. Pero comete un error perpetuo al ser demasiado profundo o demasiado superficial para el asunto en cuestión, y muchos escolares razonan mejor que él. Conocí a uno de unos 8 años cuyo éxito adivinando en el juego de pares e impares atrajo la admiración universal. Este juego es sencillo y se juega con canicas. Un jugador sostiene en su mano varias canicas y pregunta a otro si ese número es par o impar. Si la suposición es correcta, el que adivina gana una, si es incorrecta, pierde una. El niño al que me refiero ganó todas las canicas de la escuela. Por supuesto, tenía algún principio para adivinar, y este consistía en la mera observación y medición de la astucia de sus oponentes. Por ejemplo, un simplón empedernido es su oponente, y levantando la mano cerrada, pregunta, ¿son pares o impares? Nuestro colegial responde, impar, y pierde, pero en el segundo intento gana, porque entonces se dice a sí mismo, el simplón los tenía pares en el primer intento, y su astucia es suficiente para que los tenga impares en el segundo, por lo tanto, adivinaré impar, adivina impar y gana. Ahora, con un simplón un grado por encima del primero, habría razonado así, este tipo se da cuenta de que en el primer caso adiviné impar, y, en el segundo,
se propondrá a sí mismo, en un primer impulso, una simple variación de par a impar, como hizo el primer simplón, pero luego un segundo pensamiento le sugerirá que esta es una variación demasiado simple, y finalmente decidirá ponerlo par como antes. Por lo tanto, adivinaré par, adivina par y gana. Ahora bien, este modo de razonar en el colegial, a quien sus compañeros llamaban afortunado, ¿qué es, en última instancia? Es simplemente, dije, una identificación del intelecto del razonador con el de su oponente. Lo es, dijo Dupin, y, al preguntar al chico por qué medios logró la identificación completa en la que consistió su éxito, recibí la siguiente respuesta: cuando quiero averiguar cuán sabio, o cuán estúpido, o cuán bueno, o cuán malvado es alguien, o cuáles son sus pensamientos en ese momento, modifico la expresión de mi rostro, con la mayor precisión posible, de acuerdo con la expresión del suyo, y luego espero a ver qué pensamientos o sentimientos surgen en mi mente o corazón, como si quisieran igualar o corresponder con la expresión. Esta respuesta del escolar se encuentra en la base de toda la falsa profundidad que se ha atribuido a Rochefoucauld, La Bougive, Maquiavelo y Campanella. Y la identificación, dije, del intelecto del razonador con el de su oponente depende, si te entiendo bien, de la precisión con la que se mide el intelecto del oponente. Por su valor práctico, depende de esto, respondió Dupin, y el prefecto y su cohorte fracasan con tanta frecuencia, en primer lugar, por no identificar esto, y, en segundo lugar, por medir mal, o más bien por no medir, el intelecto con el que están comprometidos. Solo tienen en cuenta sus propias ideas de ingenio, y, al buscar algo oculto, solo se fijan en las formas en que lo habrían ocultado. Tienen razón en esto, su propio ingenio es un fiel representante del de la masa, pero cuando la astucia del delincuente individual es de carácter diferente al suyo, el delincuente los frustra, por supuesto. Esto sucede siempre cuando es superior a la suya, y muy a menudo cuando es inferior. No tienen variación de principio en sus investigaciones, en el mejor de los casos, cuando se ven impulsados por alguna emergencia inusual, por alguna recompensa extraordinaria, amplían o exageran sus viejos modos de práctica, sin tocar sus principios. ¿Qué, por ejemplo, en este caso de D, se ha hecho para variar el principio de acción? ¿Qué es todo este aburrido, y sondeo, y escrutinio con el microscopio y dividir la superficie del edificio en pulgadas cuadradas registradas? ¿Qué es todo esto sino una exageración de la aplicación del único principio o conjunto de principios de búsqueda, que se basan en el único conjunto de nociones sobre el ingenio humano, al que el prefecto, en la larga rutina de su deber, se ha acostumbrado? ¿No ve que ha dado por sentado que todos los hombres proceden a ocultar una carta, no exactamente en un agujero taladrado en la pata de una silla, sino al menos en algún agujero o rincón apartado sugerido por el mismo tenor de pensamiento que impulsaría a un hombre a ocultar una carta en un agujero taladrado en la pata de una silla? ¿Y no ve también que esos rincones tan rebuscados para ocultar cosas solo son adecuados para ocasiones ordinarias y solo los adoptarían intelectos ordinarios? Porque, en todos los casos de ocultación, la disposición del objeto ocultado, una disposición de este modo rebuscado, es, en primer lugar, presumible y presumida, y así su descubrimiento no depende en absoluto de la perspicacia, sino del mero cuidado, la paciencia y la determinación de los buscadores, y cuando el caso es importante, o lo que es lo mismo a ojos de la policía, cuando la recompensa es de magnitud, nunca se ha sabido que las cualidades en cuestión fallen. Paciencia y determinación de los buscadores, y cuando el caso es importante, o lo que es lo mismo a ojos de la policía, cuando la recompensa es de magnitud, nunca se ha sabido que las cualidades en cuestión fallen. Ahora comprenderá lo que quería decir al sugerir que, si la carta robada se hubiera escondido en cualquier lugar dentro de los límites del examen del prefecto, en otras palabras, si el principio de su ocultación se hubiera comprendido dentro de los principios del prefecto, su descubrimiento habría sido un asunto fuera de toda duda. Sin embargo, este funcionario ha sido completamente confundido, y la fuente remota de su derrota radica en la suposición de que el ministro es un tonto,
porque ha adquirido renombre como poeta. Todos los tontos son poetas, esto lo siente el prefecto, y él es simplemente culpable de una non distributio medii, de ahí que infiera que todos los poetas son tontos. Pero, ¿es realmente poeta?, pregunté. Hay dos hermanos, lo sé, y ambos han alcanzado renombre en las letras. El ministro, creo, ha escrito eruditamente sobre cálculo diferencial. Es matemático, no poeta. Te equivocas, lo conozco bien, es ambas cosas. Como poeta y matemático, razonaría bien, como mero matemático, no podría haber razonado en absoluto, y por lo tanto habría estado a merced del prefecto. Me sorprendes, dije, con estas opiniones, que han sido contradichas por la voz del mundo. No pretendes anular la idea bien digerida de siglos. La razón matemática ha sido considerada durante mucho tiempo como la razón por excelencia. Il y a parier, respondió Dupin, citando a Chamfort, que toute idée publique, toute convention reque est une sottise, car ella convenue au plus grand nombre. Los matemáticos, lo reconozco, han hecho todo lo posible por difundir el error popular al que usted alude, y que no deja de ser un error por su difusión como verdad. Con un arte digno de mejor causa, por ejemplo, han insinuado el término análisis para aplicarlo al álgebra. Los franceses son los creadores de este engaño en particular, pero si un término tiene alguna importancia, si las palabras derivan algún valor de la aplicabilidad, entonces, análisis, transmite, álgebra, tanto como, en latín, ambitus, implica, ambición, religio, religión, hamens honesti, un conjunto de hombres honorables. Veo que tiene una disputa entre manos, dije, con algunos de los algebraístas de París, pero prosiga. Discuto la disponibilidad, y por tanto el valor, de esa razón que se cultiva de cualquier forma especial que no sea la abstractamente lógica. Disputo, en particular, la razón deducida por el estudio matemático. Las matemáticas son la ciencia de la forma y la cantidad, el razonamiento matemático es simplemente la lógica aplicada a la observación de la forma y la cantidad. El gran error radica en suponer que incluso las verdades de lo que se llama álgebra pura son verdades abstractas o generales. Y este error es tan atroz que me confunde la universalidad con la que se ha recibido. Los axiomas matemáticos no son axiomas de verdad general. Lo que es cierto en relación con la forma y la cantidad es a menudo completamente falso en lo que respecta a la moral, por ejemplo. En esta última ciencia, es muy habitual que no sea cierto que las partes agregadas sean iguales al todo. En química también falla el axioma. En la consideración del motivo falla, porque dos motivos, cada uno de un valor dado, no tienen, necesariamente, un valor cuando se unen, igual a la suma de sus valores por separado. Hay muchas otras verdades matemáticas que solo son verdades dentro de los límites de la relación. Pero el matemático argumenta, a partir de sus verdades finitas, por costumbre, como si fueran de aplicabilidad absolutamente general, como el mundo de hecho imagina que son. Briand, en su muy erudita mitología, menciona una fuente análoga de error, cuando dice que, aunque no se cree en las fábulas paganas, nos olvidamos continuamente de nosotros mismos y sacamos conclusiones de ellas como si fueran realidades existentes. Sin embargo, los algebraístas, que son paganos, creen en las fábulas paganas, y sacan sus conclusiones, no tanto por falta de memoria como por una inexplicable confusión mental. En resumen, nunca he conocido a un simple matemático en el que se pudiera confiar para sacar raíces iguales, o a uno que no mantuviera clandestinamente como un punto de su fe que x2 más prex era absoluta e incondicionalmente igual a q. Dígale a uno de estos caballeros, a modo de experimento, si le parece bien, que cree que pueden darse ocasiones en las que x2 más prex no es del todo igual a q, y, una vez que le haya hecho entender lo que quiere decir, aléjese de su alcance tan rápido como sea conveniente. Porque, sin duda, intentará derribarle. Quiero decir, continuó Dupin, mientras yo me limitaba a reírme de sus últimas observaciones,
que si el ministro no hubiera sido más que un matemático, el prefecto no habría tenido necesidad de darme este cheque. Sin embargo, lo conozco como matemático y poeta, y mis medidas se adaptaron a su capacidad, en relación con las circunstancias que le rodeaban. También lo conocía como cortesano y como intrigante audaz. Consideré que un hombre así no podía dejar de ser consciente de los modos de acción policiales ordinarios. No podía haber dejado de anticipar, y los acontecimientos han demostrado que no dejó de anticipar, los asaltos a los que fue sometido. Debió de prever, reflexioné, las investigaciones secretas de su domicilio. Sus frecuentes ausencias nocturnas de casa, que el prefecto saludó como una ayuda segura para su éxito, las consideré solo como ardides, para dar oportunidad a la policía de hacer un registro minucioso, y así convencerlos cuanto antes de la convicción a la que de hecho, finalmente llegó, la convicción de que la carta no estaba en el domicilio. También sentí que toda la línea de pensamiento, que me ha costado detallar ahora mismo, sobre el principio invariable de la acción policial en la búsqueda de artículos ocultos, sentí que toda esta línea de pensamiento pasaría necesariamente por la mente del ministro. Le llevaría imperativamente a despreciar todos los rincones ordinarios de ocultación. No podía, pensé, ser tan débil como para no ver que el más intrincado y remoto rincón de su hotel estaría tan abierto como sus armarios más comunes a los ojos, a las sondas, a los barrenos y a los microscopios del prefecto. Vi, en fin, que se vería llevado, como algo natural, a la simplicidad, si no inducido deliberadamente a ella como una cuestión de elección. Recordarás, tal vez, la desesperada risa del prefecto cuando sugerí, en nuestra primera entrevista, que era posible que este misterio le preocupara tanto por ser tan evidente. Sí, dije, recuerdo bien su alegría. Realmente pensé que habría tenido convulsiones. El mundo material, continuó Dupin, abunda en analogías muy estrictas con lo inmaterial, y así se ha dado cierto color de verdad al dogma retórico de que la metáfora o el símil pueden utilizarse para reforzar un argumento, así como para embellecer una descripción. El principio de la vis inertiae, por ejemplo, parece ser idéntico en física y metafísica. No es más cierto en la primera que un cuerpo grande se pone en movimiento con más dificultad que uno más pequeño, y que su impulso posterior es proporcional a esta dificultad, que en la segunda que los intelectos de mayor capacidad, aunque más enérgicos, más constantes y más agitados en sus movimientos que los de grado inferior, son sin embargo menos fáciles de mover, y más avergonzados y llenos de vacilación en los primeros pasos de su progreso. De nuevo, ¿ha notado alguna vez cuáles de las señales de las calles, sobre las puertas de las tiendas, son las que más llaman la atención? Nunca le he dado importancia, dije. Hay un juego de rompecabezas, continuó, que se juega sobre un mapa. Una de las partes que juega requiere que la otra encuentre una palabra determinada, el nombre de una ciudad, un río, un estado o un imperio, cualquier palabra, en definitiva, en la abigarrada y confusa superficie del mapa. Un novato en el juego generalmente busca avergonzar a sus oponentes dándoles los nombres con letras más minuciosas, pero el experto selecciona palabras que se extienden, en caracteres grandes, de un extremo al otro del mapa. Estos, al igual que los letreros y carteles de letras demasiado grandes de la calle, escapan a la observación por ser excesivamente obvios, y aquí el descuido físico es precisamente análogo a la incomprensión moral por la que el intelecto sufre al pasar desapercibidas aquellas consideraciones que son demasiado evidentes y obvias. Pero este es un punto, al parecer, algo por encima o por debajo de la comprensión del prefecto. Ni una sola vez pensó que fuera probable o posible que el ministro hubiera depositado la carta inmediatamente bajo las narices de todo el mundo, a fin de evitar que cualquier parte de ese mundo la percibiera. Pero cuanto más reflexionaba sobre la audacia, el arrojo y el ingenio perspicaz de D, sobre el hecho de que el documento siempre debió haber estado a mano, si tenía la intención de utilizarla para un buen fin, y sobre la evidencia decisiva, obtenida por el prefecto, de que no estaba escondida dentro de los límites de la búsqueda ordinaria de ese dignatario,
más convencido estaba de que, para ocultar esta carta, el ministro había recurrido al completo y sagaz expediente de no intentar ocultarla en absoluto. Lleno de estas ideas, me preparé con un par de gafas verdes y llamé una hermosa mañana, por accidente, al hotel ministerial. Encontré a D en casa, bostezando, holgazaneando y perdiendo el tiempo, como de costumbre, y fingiendo estar en el último extremo del aburrimiento. Es, quizás, el ser humano más enérgico que existe en la actualidad, pero eso es solo cuando nadie lo ve. Para estar a su altura, me quejé de mis débiles ojos y lamenté la necesidad de las gafas, bajo cuya cobertura inspeccioné cautelosa y minuciosamente todo el apartamento, mientras aparentemente me concentraba únicamente en la conversación de mi anfitrión. Presté especial atención a una gran mesa de escritorio cerca de la cual estaba sentado, y sobre la cual yacían confusamente algunas cartas y otros papeles, con 1 o 2 instrumentos musicales y algunos libros. Sin embargo, aquí, después de un escrutinio largo y muy deliberado, no vi nada que despertara sospechas particulares. Al fin, mis ojos, al recorrer la habitación, se posaron en un estante de cartón de filigrana de pacotilla que colgaba de una pequeña perilla de latón justo debajo del centro de la repisa de la chimenea, sujeto por una cinta azul sucia. En este estante, que tenía 3 o 4 compartimentos, había 5 o 6 tarjetas de visita y una carta solitaria. Esta última estaba muy sucia y arrugada. Estaba casi partida en 2, por la mitad, como si en un primer momento se hubiera pensado en romperla por completo por considerarla inútil, pero luego se hubiera cambiado de opinión. Tenía un gran sello negro, con el cifrado de «muy visible», y estaba dirigida, con letra femenina diminuta, al propio ministro D. Fue metida descuidadamente, e incluso, al parecer, con desprecio, en una de las divisiones superiores del estante. En cuanto eché un vistazo a esta carta, deduje que era la que estaba buscando. Sin duda, era, al parecer, radicalmente diferente de aquella cuya descripción tan detallada nos había leído el prefecto. Aquí el sello era grande y negro, con el cifrado de allí era pequeño y rojo, con las armas ducales de la familia S. Aquí, la dirección, al ministro, diminutiva y femenina, allí la sobreescritura, a cierto personaje real, era marcadamente audaz y decidida, el tamaño solo formaba un punto de correspondencia. Pero, entonces, la radicalidad de estas diferencias, que era excesiva, la suciedad, el estado sucio y rasgado del papel, tan inconsistente con los verdaderos hábitos metódicos de D, y tan sugerente de un diseño para engañar al espectador en una idea de la inutilidad del documento, estas cosas, junto con la situación hipermolesta de este documento, a la vista de todos los visitantes, y por lo tanto exactamente de acuerdo con las conclusiones a las que había llegado previamente, estas cosas, digo, corroboraban fuertemente la sospecha, en alguien que vino con la intención de sospechar. Prolongué mi visita tanto como pude, y mientras mantenía una animada discusión con el ministro sobre un tema que sabía que nunca había dejado de interesarle y emocionarle, mantuve mi atención realmente fija en la carta. En este examen, memoricé su apariencia externa y su disposición en el estante, y también, al final, hice un descubrimiento que disipó cualquier duda trivial que pudiera haber tenido. Al examinar los bordes del papel, observé que estaban más rozados de lo que parecía necesario. Presentaban el aspecto roto que se manifiesta cuando un papel rígido, una vez doblado y prensado con una carpeta, se vuelve a doblar en sentido inverso, en los mismos pliegues o bordes que habían formado el pliegue original. Este descubrimiento fue suficiente. Me quedó claro que la carta había sido dada la vuelta, como un guante, del revés, reorientada y resellada. Le deseé buenos días al ministro y me marché de inmediato, dejando una tabaquera de oro sobre la mesa. A la mañana siguiente pedí la caja de rapé, y reanudamos, con bastante entusiasmo, la conversación del día anterior. Sin embargo, mientras estábamos ocupados en ello, se oyó un fuerte estruendo, como de pistola, inmediatamente debajo de las ventanas del hotel,
al que le sucedieron una serie de gritos espantosos y los alaridos de una multitud aterrorizada. D. corrió hacia una ventana, la abrió de par en par y miró hacia afuera. Mientras tanto, fui al atril de cartas, tomé la carta, la metí en mi bolsillo y la reemplacé por un facsímil, en cuanto a lo externó, que había preparado cuidadosamente en mi alojamiento, imitando el cifrado de D. muy fácilmente, por medio de un sello formado por Pan. El alboroto en la calle había sido provocado por el comportamiento frenético de un hombre con un mosquete. Había disparado entre una multitud de mujeres y niños. Sin embargo, resultó que no tenía balas, y el tipo fue dejado ir como un lunático o un borracho. Cuando se fue, salió por la ventana, donde lo había seguido inmediatamente después de asegurar el objeto en vista. Poco después me despedí de él. El falso lunático era un hombre amieldo. Pero, ¿qué propósito tenías?, pregunté, al reemplazar la carta por un facsímil. ¿No hubiera sido mejor, en la primera visita, apoderarse de ella abiertamente y marcharse? D. respondió de Pan, es un hombre desesperado y con nervios de acero. Su hotel, además, no está exento de asistentes dedicados a sus intereses. Si hubiera hecho el intento descabellado que sugieres, podría no haber salido vivo de la presencia ministerial. Las buenas gentes de París podrían no haber vuelto a oír hablar de mí. Pero tenía un objetivo aparte de estas consideraciones. Conoces mis preferencias políticas. En este asunto, actúo como partidario de la dama en cuestión. Durante 18 meses, el ministro la ha tenido en su poder. Ahora ella lo tiene a él en el suyo, ya que, al no saber que la carta no está en su poder, procederá con sus exacciones como si lo estuviera. Así, inevitablemente, se comprometerá, de inmediato, a su destrucción política. Su caída, además, no será más precipitada que torpe. Está muy bien hablar del facilis descensus Averni, pero en todo tipo de escalada, como dijo Catalani del canto, es mucho más fácil subir que bajar. En el presente caso no tengo simpatía, al menos compasión, por quien desciende. Es ese monstrum horrendum, un hombre de genio sin principios. Confieso, sin embargo, que me gustaría mucho conocer el carácter preciso de sus pensamientos, cuando, desafiado por quien el prefecto llama, cierto personaje, se ve obligado a abrir la carta que le dejé en el revistero. ¿Cómo? ¿Pusiste algo en particular en ella? Bueno, no me pareció del todo correcto dejar el interior en blanco, eso habría sido insultante. D. en Viena una vez, me hizo una mala jugada, lo cual le dije, bastante buen humor, que recordaría. Así que, como sabía que sentiría cierta curiosidad por la identidad de la persona que lo había burlado, pensé que sería una pena no darle una pista. Él conoce bien mi MS, y acabo de copiar en el centro de la hoja en blanco las palabras. Un design si funeste. Ese il ne est digne de Atrée, est digne de Tieste. Se encuentran en Atrée de Crébillon.